Bienvenidos a Ciudad y Comunas, por aquí la señal de Arinfo TV, como todos los martes, esta cita que tenemos con todos ustedes para ir viendo los temas que nos interesan a los porteños, temas que hacen a la vida cotidiana de nuestra ciudad, algunos de ellos también a escala nacional. Y hoy vamos a dedicar exclusivamente el programa de hoy para hablar de la agenda ambiental o verde, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Desde los últimos años en nuestra ciudad se ha experimentado el inicio del tratamiento y la implementación de acciones vinculadas a esta nueva agenda verde y ambiental. Y hoy vamos a tener a uno de los protagonistas de parte de esta etapa, que es Juan Carlos Villalonga, que ahora es diputado nacional por el Frente Cambiemos y que hasta no hace mucho tiempo fue quien dirigió la Agencia de Protección Ambiental de nuestra ciudad. Así que hoy vamos a hablar en profundidad sobre estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente de cara hacia el futuro, que se ha experimentado en nuestra ciudad y que ahora aparentemente va a ser también ampliado a nivel nacional. Así que vamos a una breve pausa y ya arrancamos enseguida con Juan Carlos Villalonga aquí en Ciudad y Comunas. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Volvemos en Ciudad y Comunas, le damos la bienvenida a Juan Carlos Villalonga, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente Cambiemos y quien hasta hace muy poco, como decíamos al comienzo, fue director de la Agencia de Protección Ambiental de nuestra ciudad. Muchas gracias por venir, un día feriado y con este calor, ¿no? Con este calor y con un ataque de alergia que me está matando, pero bueno, contento de venir. Bueno, muchísimas gracias y hoy realmente que es un programa que queremos dedicar exclusivamente al tema ambiental porque comentábamos recién que en la Ciudad de Buenos Aires hace ya varios años se viene trabajando en la instalación de una agenda verde o ambiental con acciones concretas que algunos podrán criticar o no, pero lo que no se puede negar es que se llevaron a la práctica, ¿no? a la realidad, y que hoy pareciera que también se va a extender a nivel nacional. Y a vos te tocó ser protagonista de gran parte de esta instalación e implementación de esta agenda, ¿no? Sí, yo creo que me tocó de los dos lados. Me tocó demandarla, me tocó exigirla y tener nuestras controversias con el gobierno de la ciudad y también la particularidad de poder ser parte del gobierno cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó y entendió que la agenda verde era una agenda muy, muy productiva para la ciudad, muy productiva en el sentido de que le daba todo un enfoque de la obra pública, un enfoque de la política ciudadana, incluso una proyección internacional a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que lo ambiental le dio a la ciudad todo un atributo nuevo, esto de Ciudad Verde, que sin duda habrá arrancado, no estaba en ese momento yo en la ciudad, seguramente como una aspiración un tanto exploratoria para saber hasta dónde esto es cierto, redituable o es posible. Y yo creo que la ciudad fue descubriendo la potencia de la agenda. Y creo que hoy es una jurisdicción donde la agenda verde es política de Estado. Como vos decís, con sus más y sus menos, pero lo importante es que la agenda es política de Estado. Hoy uno por mucho tiempo dijo, bueno, la agenda ambiental no es prioritaria en las políticas de los estados. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires revirtió esa situación. Insisto, no quiere decir que todo sea perfecto. Es decir, muchas cosas se van mejorando y deben mejorarse, pero no hay temor a avanzar sobre los temas e incluso la apertura a discutirlos. Es una agenda en la cual hay que debatir, discutir mucho, salir de los lugares comunes. Así que yo todo eso valoro mucho.
y creo que valoro también que esto que siempre se suele decir dentro del PRO, ¿no? Que hay un aprendizaje de escuchar y corregir errores. Yo creo que durante la primera gestión de Macri hubo una mala percepción de lo ambiental. Es decir, no se lo supo comprender con esa magnitud que tiene. Y creo que en la segunda gestión, a partir de 2011 en adelante, hay todo un cambio, un giro en la Ciudad de Buenos Aires, que justamente le dio esto que ya conocemos. Claro. También que, bueno, quizás hubo 4 años de acomodarse y de que hacer que algunas cosas básicas funcionen bien. Y se pudo avanzar la agenda verde. Claro, y en el caso tuyo, como vos bien decís, te tocó estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Sí, sí. Comenzaste hace más de creo que 30 años, ¿no? Que estás con el tema y ambiental. en esa primera gestión con Macri, con durísimas cuestionamientos y en el discusiones. agrupamiento de los verdes, Sí, estuviste en sí. Greenpeace, o Sí, sea sí, que una militancia ambiental realmente importante, ¿no? Y ¿cuál es el balance de haber estado de los dos lados de la moneda, digamos? A ver, son dos etapas para mí diferentes en la historia personal y creo que en el contexto. Yo creo que hay un contexto en el cual la agenda ambiental había que instalarla, había que ganar la confianza y la credibilidad y yo tenía el deseo de la gente lograr imponer esa agenda, y creo que todo eso se logró. Creo que la gran batalla, si querés, cultural, de que lo ambiental ranquee bien dentro de los intereses del público, se logró. Y creo que la gran deuda está en la política pública, en los gobiernos. Creo que allí tenemos un gran desafío. Creo que lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, como te decía, es quizás uno de los pocos casos, pero hay que avanzar mucho más. Y es allí donde yo dije, bueno, hay que ir a la política pública ahora. Es allí donde está el mayor desafío. Cambiar las cabezas de funcionarios y leyes y bueno, la política de Estado. Bueno, eso fue una decisión que tomé en el 2011 de pasar a la política pública. Siempre estuvo en mi cabeza, pero creí que era el momento maduro de hacerlo. Si tuvieras que tomar 2 o 3 hechos que realmente te sentiste satisfecho de tu labor en la APRA, ¿cuáles mencionarías? Mira, no hay un hecho en particular. Creo que en la agencia lo que para mí ha sido de gran satisfacción es la posibilidad de solucionar problemas que en muchos casos sí tenían que ver con deficiencias en la gestión de algunos sectores. Estamos hablando desde estaciones de servicio a lavaderos industriales, a todo tipo de actividades que a veces desconocemos que existen en la ciudad, es decir, empresas de desinfección, es decir, una cantidad de actividades que requieren un cuidado ambiental importante, obras, por supuesto, obras públicas, y creo que lo que se logró es una máxima exigencia en cuanto a la vara ambiental y a su vez un pragmatismo en el cual esas cosas se pudieran hacer bien, y creo que se valoró. Me parece que ese solucionar problemas tenían que ver con deficiencias del sector privado en muchos casos, y a veces muchos casos eran deficiencias del Estado. El Estado no definía exactamente cómo se aplicaba determinada norma, es decir, cuál era exactamente la política que queríamos darle a determinado sector. Entonces encontramos situaciones que eran un limbo, o sea, no estaban ni bien, ni tampoco estaban lo suficientemente mal como para que las clausuráramos. Es decir, había situaciones grises que había que definir, y eso lo ordenamos. Así que te estoy hablando en el área del sector del control industrial. Creo que hicimos un trabajo importante. Y por supuesto logramos colocar algunas cosas en la agenda, como el tema de las energías renovables. El evento que se hizo en el año 2014 de Solar Cities, realmente fue un evento que a mí me superó completamente las expectativas. Eran 3 ámbitos ahí en el Centro Metropolitano de Diseño. 3 ámbitos paralelos de discusiones y de talleres que no pararon durante todos los 2 días completos que duró. Realmente muchísima gente, y creo que allí fue como
una usina, un hervidero de cosas que después sucedieron, ¿eh? Y creo que eso es cuando uno puede sentirse satisfecho de que el evento valió. Suponemos que en el nuevo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se seguirá trabajando con esto, como vos bien decías, una política de Estado, ¿no? Sí, yo creo que no hay motivo para que esto se discontinúe, todo lo contrario. Creo que lo que he escuchado siempre de Larreta es la continuidad de todo esto. Creo que... A ver, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más ha desarrollado la agenda verde. A mí me gusta hacer el juego de palabras de, no sé si es el gobierno que más lejos llevó la agenda verde o es el gobierno que se dejó llevar más lejos por la agenda verde. Porque yo creo que la agenda verde, cuando uno se involucra, le va descubriendo todo lo que le brinda esto que decía al principio, ¿no? De atributos positivos. Todo el potencial. Hay un potencial que la gente lo percibe, lo entiende, acompaña. La separación de residuos, la peatonalización, el reforzar el transporte público, es decir, una cantidad de hechos que seguramente se van a ir incrementando en el Riachuelo, en mejoras en los edificios públicos. Bueno, todo eso tiene que ocurrir en los próximos años. Sí, tal es así que el año pasado también fue nominada como entre las 10 ciudades que más ha dedicado al tema de el tema cambio climático, ¿no? Cambio climático, la ciudad, producto de ese vínculo internacional que le dio la Agenda Verde, participa de algunos enclaves que nuclean a las grandes metrópolis del mundo, y donde allí el tema fundamental de estos años es cómo las ciudades pasan a ser activos, yo diría protagonizar muy activamente la lucha contra el cambio climático. Para dar una idea, el 70 y 75% de los gases de efecto invernadero se generan en el ámbito urbano, por quema de combustibles, etcétera. Entonces, si las ciudades cambian, si las ciudades se mueven en la dirección correcta, bueno, pueden mover la aguja positivamente en la lucha contra el cambio climático. Y eso, la ciudad de Buenos Aires está hoy bien ubicada en la vanguardia a nivel internacional, y eso creo que, bueno, está siendo valorado y creo que va a continuar. Ahora, el gran desafío es, y este es el desafío en que estamos todos, es cómo esto, que a escala local, si bien la Ciudad de Buenos Aires es una gran ciudad, es una jurisdicción importante, bueno, cómo esto se traslada a nivel nacional, ¿no? Que siempre son más temas, realidades regionales muy diferentes. Más protagonistas políticos. Más protagonistas políticos, mayores tensiones, más conflictos. O sea, eso sin duda existe y es el gran salto que ojalá la política ambiental de Cambiemos pueda ser desplegada. Hasta ahora lo que hemos tenido ha sido anuncios muy, muy importantes. Yo veía ayer, este fin de semana, el anuncio de las inversiones solares en Jujuy, digamos a niveles que yo te aseguro, vos me preguntabas esto hace un par de años atrás, yo te decía, no, jamás, hablar de 1000 megas, 2000 megas de energía solar, imposible, algo parecido en Mendoza. Dentro de poco vamos a tener una visita de 10 empresas de primera línea a nivel de energía eólica para venir a la Argentina. Sí, Argentina se está convirtiendo en lo que debía haberse convertido hace mucho tiempo, en un lugar donde las energías renovables tienen un campo de desarrollo enorme. En eso, pero por ejemplo, ya ves el presidente de la Nación anunciando la primera iniciativa legislativa. Vamos a retomar la discusión para proteger los humedales, y lo hace el propio presidente de la Nación. Así es. Juan Carlos, te proponemos ir a una pequeña pausa. Estuvimos hablando bastante de la ciudad, ahora estamos entrando en el tema nacional y bueno, de tu nuevo rol de diputado nacional, vamos a tratar de ampliar un poco más el tema ya de cara a tu nueva labor parlamentaria y a nivel nacional. Enseguida volvemos en Ciudad y Comunas. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito.
Seguimos con Juan Carlos Villalonga, diputado nacional del PRO aquí en Ciudad y Comunas, y estuvimos hablando mucho de la Ciudad de Buenos Aires, ya que tuvo un rol importante en la ejecución de políticas de la agenda ambiental. Ahora ya como diputado nacional tiene otra perspectiva, otras posibilidades en el ámbito legislativo, pero también te tocó tener una participación importante en la cumbre de cambio climático en París, ¿no? Por indicación del presidente de la Nación, que hace muy poquito estaba electo, ¿no? Sí. Sí, un momento muy particular porque era la transición de gobierno aquí en Argentina y eso ocurrió el 10 de diciembre en medio de la cumbre de clima en París, en una reunión muy particular, muy importante porque allí se debía adoptar el acuerdo global de cambio climático, el Acuerdo de París, que va a regir a partir del año 2020 en adelante. Así que bueno, fui con la misión de hacerme cargo de la delegación argentina en las negociaciones en el último tramo. La reunión terminó el día 13. En realidad yo llegué el día 8 y ya desde ese momento la delegación se puso a disposición para comenzar a introducir algunos cambios. Uno no puede en política internacional dar grandes virajes de un día para el otro. Queda medio desprolijo, ¿no? Muy desprolijo y sería ratificar una vez más esa mala imagen que tiene la Argentina por los volantazos, ¿no? Pero sí lo que se logró, primero es que Argentina apoyara con más decisión algunos aspectos puntuales de la negociación que hasta ese momento no lo venía haciendo, tal como el objetivo de 1.5 grados centígrados, el objetivo de este acuerdo. Sí comenzar a hablar con otros sectores de negociación, como hay un grupo que se llama AILAC, que son los países de América Latina, como Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica. Bueno, Argentina estaba muy asociada en la América Latina a lo que es el eje del ALBA. Básicamente estamos hablando de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Y es ese grupo muy asociado a Arabia Saudita y algunos otros países, con lo cual era un grupo que te diría tenía una actitud bastante negativa en hacer avanzar las negociaciones climáticas, intereses petroleros y además una fuerte componente de no creer en la ciencia climática. Esto había que correr a Argentina de ese lugar. Progresivamente se logró y comenzamos a hablar también, por supuesto, con Francia, con la delegación de Estados Unidos, con otras delegaciones que mostró la enorme expectativa por un cambio de Argentina. Entonces yo te diría que a dos planos, uno en lo que tiene que ver estrictamente con lo que Argentina decía y hacía, sino además con lo que hace a la gestualidad, que es comenzar a tener un diálogo con otros grupos de negociación, no tan cerrado, y un poco lo que dejó la ministra recientemente asumida en ese momento, Susana Malcorra, cuando decía tener relaciones internacionales mucho más abiertas, pragmáticas y menos desideologizadas. En ese momento era todo mi bajada de línea en esto, porque imagínate que era el 8 de diciembre, claro. 8, 9 de diciembre, imagínate acá el escándalo, era cómo se producía el traspaso. Yo estaba allá solo, recién el día 11 llegaron algunas comunicaciones desde acá, lo cual me demostró que no se habían olvidado de mí, pero realmente, pero muy bien la experiencia y debo reconocer la embajada de Francia, la embajada argentina en Francia, muy bien, y la delegación poniéndose a las órdenes del nuevo gobierno. Además, en un contexto, recordemos que la propuesta argentina que se había elaborado para la cumbre había sido muy poco auspiciosa, sí, digamos, sí. ¿no? La imagen de Argentina era muy mala y eso generó que mi llegada fuera muy bien recibida primero por la prensa que asistía a la prensa especializada que asiste a esos eventos, esas cumbres, el resto de las delegaciones y también la sociedad civil que sigue de cerca todas estas negociaciones. Así que bueno, fue una experiencia muy muy buena y bueno, cerramos la cumbre, la Argentina hizo su declaración, que creo que fue muy bien recibida porque dio gestos claros de que vamos por más, vamos por mayor ambición en cuanto a compromiso con el tema. Y esto continúa y lo hemos hablado y tuvimos una reunión de ministros por esto para que yo contara la experiencia y hay mucho interés en continuar. De hecho, el día 22 de abril se abre en Nueva York a la firma el acuerdo.
Y va a haber un pequeño acto donde se convoca a algunos jefes de Estado, y Mauricio Macri va a estar allí. Es todo un gesto de decir, nos lo tomamos en serio, esto va en serio esta vez. Ajá. Así que eso, para quien ha luchado toda la vida por esto, y ha seguido siempre estas negociaciones y ha reclamado, bueno, ver esta apertura me parece un momento de coyuntura muy positivo. Sí, y además una prueba de esto que vos decís, de que se ha tomado en serio el tema, es que se ha elevado el rango también se ha transformado en ministerio, Sí. tiene otra dimensión, digamos, se demuestra que realmente hay un interés en abordar estas temáticas, ¿no? Sí, eso se nota claramente desde el primer momento cuando se reestructura el gobierno nacional, la aparición del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es una deuda y un reclamo histórico del movimiento ambientalista. Así que yo creo que eso es un gesto o un formalismo que representa muchas cosas, que representa una agenda ambiental que hoy pasa a tener otra jerarquía dentro de la política del Estado. Insisto, cuando vos ves al presidente haciendo estos anuncios, cuando vos ves al presidente en Jujuy, junto con el gobernador y otros gobernadores, anunciando inversiones en energías renovables, no es un anuncio marginal dentro de otros anuncios, es un anuncio central y eso es muy, muy importante. Seguro. Hoy, antes de comenzar el programa, estábamos charlando de que se le había acercado al nuevo ministro de Ambiente, Bergman, algunas asociaciones vinculadas al tema ambiental, algunas ideas para los primeros 100 días de gobierno, donde había muchas ideas de proyectos de ley. Suponemos que algunos de ellos vos obviamente vas a tratar de llevar a la Cámara de Diputados y tratar de empujarlas, ¿no? Sí, de buena parte de las medidas que se plantearon en esa demanda, en esa carta, tienen que ver con iniciativas legislativas. Muchas de esas iniciativas legislativas tienen que ver con el pasivo que tiene el Congreso, de que en los últimos años se han dejado caer muchas. Sí, muchos de estos proyectos fueron discutidos, tuvieron una trayectoria de debate parlamentario y que luego no pudieron ser aprobadas por falta de voluntad política y que en definitiva quedaron ahí en cajones los proyectos. Algunos de ellos muy buenos proyectos. Te estoy hablando de residuos electrónicos, ley de envases, la ley de humedales, es decir, allí hay una agenda de temas que no es desconocida. Es conocida por la opinión pública, ha sido producto de demandas por parte de las organizaciones no gubernamentales y además no es desconocida dentro del ámbito parlamentario, porque ya han hecho su recorrido. Así que yo creo que es relativamente sencillo si tenemos un gobierno con decisión de sacarlas para rápidamente tener, por ejemplo, la ley de humedales. Yo entiendo y sé cómo son los plazos y los tiempos parlamentarios, pero creo que, por ejemplo, la ley de humedales, por el recorrido que ha tenido en los últimos 3 años, perfectamente podemos estar pensando que la ley tenga un recorrido de 6 meses, en estos primeros 6 meses en la Cámara de Diputados, que sea aprobada y en el segundo semestre sea aprobada en el Senado. ¿Qué quiero decir? Que podemos tener la ley de humedales este mismo año. Es una ley, insisto, que tiene una experiencia de debate ya y de textos escritos que no hace falta que demoremos 2 años para sacar la ley. Y en estos momentos de crisis energética, de tantos problemas que tiene el país, pareciera ser el momento ideal también para que la clase política, desde el lugar donde representan a la gente, se pudiera profundizar el tema, como vos decías, de las energías renovables. El otro día el presidente Macri hablaba de que la Argentina es una reserva a nivel eólico y solar extraordinario y que es una oportunidad histórica para darle un fuerte impulso, ¿no? Sí, yo creo que es histórico por razones que vienen de mucho tiempo, que es, por supuesto, tenemos un recurso superlativo, tanto en eólica como en solar, como en biomasa. Tenemos una coyuntura que desde hace algunos años es una realidad, son competitivas, con precios de energía normales, son competitivas, pero algo todavía mucho más, yo te diría, coyuntural que pasa en la Argentina, que es, nosotros tenemos un déficit energético enorme.
Y un déficit energético ¿con qué lo vamos a cubrir? ¿Con qué vamos a disminuir la brecha entre lo que consumimos y la energía que nos hace falta? Que hoy la cubrimos con importaciones. Bueno, en los próximos 4 años no va a haber represa hidroeléctrica que pueda entrar en servicio. No va a haber central nuclear que pueda entrar en servicio. Nuevas centrales térmicas significa más dependencia de combustibles fósiles importados. La única opción para aumentar la potencia energética a corto plazo, es decir, en los próximos 4 años, es con renovables. Es decir, no solo tenemos muchos recursos, no solo son competitivas, sino que además hoy son la única alternativa a corto plazo para cerrar la brecha entre las necesidades energéticas y nuestra exportación de divisas, que significa el estar importando combustibles fósiles. Entonces es como la tormenta perfecta a favor de las energías renovables. Por eso creo que cualquiera hubiera sido el gobierno que asumiese el 10 de diciembre, se iba a enfrentar con este panorama, y donde las energías renovables iban a tener que ser tenidas en cuenta, era inevitable. Pero creo que además, bueno, la convicción del gobierno es muy importante en este sentido. Así que yo creo que tenemos en los 4 años el despegue de las renovables en Argentina. Incluso otro de los temas que se habían planteado dentro de esta agenda o de estas ideas para el Ministerio era el tema de replantearse o estudiar más en profundidad algunos desarrollos, ¿no? Como en el caso de Santa Cruz, las centrales termoeléctricas de presidente Kirchner y Zepernik, que es como que habría que repensar si son útiles o no, ¿no? Sí, sí. Hay otro pasivo, otras bombas, como se suele decir, que dejó la década menemista, kirchnerista, que es que hay una serie de obras que no tienen ninguna racionalidad desde el punto de vista energético, ingenieril. Por ejemplo, las represas del río Santa Cruz, está demostrado que no son las opciones más eficientes desde el punto de vista energético. Hay otras más eficientes antes que hacer estas. Además, por supuesto que tienen impactos importantes desde el punto de vista ambiental. Y además se han firmado acuerdos con China por este tema que no son claros. Y esto fue lo que primero dijo en ese momento candidato Mauricio Macri, de todo esto se va a tener que revisar. Segundo pasivo, algo similar a esto, son los acuerdos nucleares con China y con Rusia, que tampoco se conocen y que implican una apuesta a la energía nuclear a gran escala, donde no se ha hecho una debida evaluación tecnológica y una debida evaluación económica de esa opción. Y tenés el otro ejemplo, que hoy también ha estado en los medios los últimos días, que es el escándalo de la usina de Río Turbio, que implica la reactivación de la minería de carbón, donde la viabilidad tecnológica de explotar ese carbón está en duda, donde lo que ya se ha gastado hace que esa inversión sea difícilmente amortizable, y donde se ha, yo te diría, profundizado una disyuntiva dramática para la gente de Río Turbio, que es, o dependen y trabajan en una minería de carbón, digamos, con todo lo que significa la minería de carbón, que es una de las más peligrosas para los trabajadores, o no tienen nada, y no se ha pensado jamás en cómo se le otorga y se plantea un desarrollo diferente para esa comunidad, pensando en el post-carbón. Pensar que todo esto tiene que ser evaluado para dentro de 10, 20, 30 años, a la luz de lo que hablamos antes, del Acuerdo de París, donde vamos a tener obligaciones de reducción de emisiones. Sí, y donde fuimos no muy bien vistos con este tema del carbón, ¿no? Exactamente, por el querer reactivar, por la ley esta que iba a nacionalizar el yacimiento carbonífero de Río Turbio, fue muy castigado por las ONGs allá en París. Con lo cual quiero decir, te estoy hablando de un rubro energético, hidroeléctrico, nuclear y carbón, 3 rubros en los cuales aparecen compromisos tomados y obras en marcha, que te diría que si hay que empezarla de cero, te aseguro que sería otra la decisión. Entonces habrá algunos en los que habrá que
repensar todo de cero, otras en las que habrá que evaluar en qué sitio, en qué situación se encuentra, y creo que quizás una de las más dramáticas es Río Turbio, porque allí se han ido, bueno, una cantidad de millones de dólares que, bueno, va a haber que pensar qué se hace con todo eso. Tenemos la usina prácticamente terminada, pero la mina de carbón que debiera suministrar el carbón no está produciendo. Y ha gastado, como ayer se decía en un diario, 30.000 millones de pesos en los últimos 10 años. Una cifra descomunal, mal gastada. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos mucho, te deseamos la mejor de la suerte en esta nueva etapa, ahora en el ámbito legislativo, ya estuviste en el Ejecutivo, ahora te toca el Legislativo, y este es un primer contacto, seguramente te volveremos a convocar más adelante cuando algún tema en particular amerite hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos tocado un tema realmente importante con alguien que ha sido protagonista de cambios en la ciudad y que ahora va también a intentarlo hacer a nivel nacional desde la Cámara de Diputados. Esperemos haber contribuido a difundir todo lo que tiene que ver con la agenda verde y ambiental, y los convocamos dentro de 7 días nuevamente aquí en Arinfo TV en esta propuesta que hemos dado en llamar Ciudad y Comuna. Muchas gracias.